Estimados y estimadas colegas, bueno, esta es la clase sincrónica del módulo 3 que tiene que ver con las clases con modelo híbrido, y por tanto, como nadie se conectó, voy a dejar esta clase grabada para que usted recordarle algunas cosas. Para eso vamos a compartir pantalla y vamos a ver el aula. El grupo 3 son ustedes, los profesores de séptimo a segundo medio. Aquí van a encontrar los links de las clases, tanto las grabaciones como los links de NIRCOT, el cronograma de capacitación, en donde salen las clases y también los links a los cuales se pueden conectar, las presentaciones de los módulos y los talleres que deberíamos ir realizando en clase. En el caso de no ser así, por X motivo, están ahí para que ustedes puedan reflexionar acerca de su práctica docente. Lo que sí les recuerdo de manera muy importante es que tienen que revisar las tareas para cumplir con ellas y así obtener la certificación de la capacitación, del curso. ¿Ya? Aquí está la tarea 2 y la tarea 3. Se los recuerdo para que ustedes puedan ir poniéndose al día con sus tareas. Y por último, tenemos las carpetas con documentos complementarios que les pueden ayudar a su práctica docente también, y están ordenados por módulo. Los invito a revisar esta parte del curso que les puede ser de ayuda en sus quehaceres como docentes de nivel escolar. ¿Ok? Perfecto. Dejamos de compartir y ahora les voy a mostrar el link de la clase del día de hoy, que tiene que ver con las recomendaciones para clases híbridas en pandemia, de séptimo a segundo medio. Entonces, lo primero, en cuanto a esto, es decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Entonces, básicamente en este momento hay muchos colegas que están en una modalidad virtual, ¿cierto? 100%, otros colegas que están 100% presencial y otros colegas que están en un modelo híbrido. ¿Ok? Por tanto, hay diferentes escenarios. Y en este caso, lo que vamos a tocar es el escenario híbrido, porque en la clase anterior, y también hacemos un recordatorio, tocamos la clase presencial y dimos muchas recomendaciones de cómo tratar de llevar de la mejor manera posible una clase presencial bajo las condiciones actuales. Próximamente tocaremos las clases solamente virtuales. El día de hoy, repito, vamos por lo híbrido. Y en ese sentido, la primera pregunta tenía que ver con ¿por qué surge el modelo híbrido? ¿Ya? Porque no es lo normal que existe este modelo. Sin embargo, a partir de las diferentes circunstancias, ha ido tomando o ganando terreno como una fórmula positiva de llevar a cabo los aprendizajes. Y en ese sentido, acá tenemos algunas definiciones de Fidalgo y Sainz del 2021, en donde hablan de un aula invertida incluso como método para activar y personalizar el aprendizaje. Y por tanto, un modelo híbrido surge como una solución a una necesidad que permite que una parte de los estudiantes asista presencialmente y otros participan de la clase de manera virtual sin moverse de su casa o en donde esté. Entonces, esto permite incluir al gran número de estudiantes, a un mayor número de estudiantes o a todos los estudiantes a una misma clase y no solamente recaer en lo presencial. Y eso no solamente tiene que ver con la pandemia, sino que hay algunos modelos, sobre todo de especialización, que utilizan esta fórmula. Ahora, en cuanto a la pandemia, a la emergencia, muchas instituciones pasaron a impartir esta forma de realizar clases, comenzaron a utilizar este modelo, para que así todos los estudiantes tuvieran la posibilidad eh, y pasar de manera paulatina a una forma más real de clase, que es también no solamente el aprendizaje desde el punto de vista de los contenidos, sino que también de lo social. Y acá nos planteamos una inquietud también relevante, que ahí yo esperaba una retroalimentación de ustedes para ir conociendo cómo ustedes han avanzado en este tipo de formas de realizar clases de educación física, que es sumamente complicado, y qué entendemos por modalidad híbrida.
Y en este sentido, la modalidad híbrida, o educación híbrida también como se le conoce, en donde convergen dos formatos, distancia y presencial, y en donde las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan de manera simultánea, en básicamente un grupo de estudiantes, pero dividido en dos, como dijimos en la diapositiva, uno de manera virtual y otro de manera presencial. Y esto lo ha permitido la tecnología. Y por eso una de las cosas que la Universidad de la Frontera pone de manifiesto es la buena utilización de las tecnologías y la interacción que permite con el docente, los pares, los estudiantes, y los docentes con los estudiantes. Hay una interacción mutua ahí, una interacción simultánea, y eso lo ha permitido la tecnología. Y por eso la modalidad híbrida ha tomado un rol importante, sobre todo en el actual momento a nivel país. Entonces, para realizar clases híbridas, se requiere lo siguiente: en la actualidad, en pandemia, cosas que revisamos en la clase anterior, que tiene que ver con las recomendaciones de la utilización de la mascarilla, el respeto del aforo, la ventilación cruzada, la utilización de alcohol gel, la preferencia en clases presenciales por actividades que eviten el contacto. Ahí teníamos las actividades de carácter individual, o teníamos con un nivel de riesgo bajo, o características o clase de deporte de colaboración y oposición con un nivel de riesgo medio, ¿verdad? Pero tomar todos los recaudos y seguir todos los protocolos necesarios para realizar la clase, ¿verdad?, de manera presencial. Por contraparte, como estamos en un modelo híbrido, para realizar esta forma de enseñanza-aprendizaje se necesita una conexión sólida, y el espacio adecuado en las casas, que tampoco a veces se cumple. Pero debemos tener en cuenta que eso se debe considerar. Y eso implica la adecuación de las tecnologías. Entonces, ahí los establecimientos educacionales cobran un rol muy importante para entregar las herramientas al profesor y a los estudiantes que están en sus casas o que están en un lugar remoto, para que puedan llevar a cabo esa forma de clase, al mismo tiempo que está un grupo de estudiantes también compartiendo clase presencial con los protocolos adecuados, y eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, esta conexión de dos ambientes de aprendizaje enriquece a la práctica docente siempre y cuando se den las condiciones. Y ahí va a depender mucho de los establecimientos educacionales. En este caso, como yo les dije, se requieren cambios en los establecimientos, y ustedes deben haberlos vivido, y seguramente si sigue la pandemia, o volvemos a un estado de confinamiento, a lo mejor no como al principio, pero sí tengan que volver algunos estudiantes, los colegios tienen que ir haciendo cada vez más modificaciones para poder adecuarse a esta modalidad. Entonces ahí surgen muchas preguntas: si los colegios están preparados para hacer clases presenciales, para hacer clases online al mismo tiempo, están preparados en todo ciclo educativo, y si no están preparados, ¿qué deben mejorar? Como las redes Wi-Fi, nuevos accesos point, un micrófono, la cámara en el lugar adecuado, y no puede ser cualquier micrófono, tiene que ser inalámbrico, la cámara web, la nitidez, los píxeles, la utilización de trípode, o si va a estar en algún lugar de la sala de clase, o en el gimnasio, o en la multicancha, en nuestro caso específicamente, y que tiene un ruido ambiente diferente al que tiene una sala. Por lo tanto, hay que pensar muy bien cómo se van a hacer estas clases híbridas a nivel de clase de educación física, porque los requerimientos son totalmente diferentes. Otros son iguales, como el acceso o la red Wi-Fi, y generar recursos que el profesor le permitan al mismo tiempo realizar una clase de educación física. Y esto tiene que ver, y acá les voy a poner mucho énfasis, a que las personas que están adecuando las tecnologías deben conversar con el profesor de educación física para que él les diga, cuando esté en el lugar, dónde debe ir la cámara, cuál debe ser el nivel de audio, cómo llega la señal, cómo se ve el profesor, dónde va a ir ubicada, ¿verdad?, el medio audiovisual,
porque si no lo hacen en conjunto, puede que se instalen de una manera equivocada a los requerimientos de la clase de educación física y en este caso del docente. Tener mucho ojo con eso. Entonces, otra pregunta que surgía aquí es, ¿cómo hay que adaptarse a este nuevo modelo de clase a nivel de colegio? Entonces, aquí hay algunas formas que se implican. El modelo híbrido, ¿verdad? Parte de los estudiantes asiste a una sesión de forma online y otra parte de forma presencial, ¿cierto? Y también se propone, por ejemplo, el modelo flip, en donde hay un aula invertida, en donde hay la clase, ¿verdad? La lección, y en la casa se hacen los deberes, y aquí básicamente vamos a tener que modificar un poco, porque en la casa se hace la lección. Entonces aquí también el modelo flip de invertir un poco el aula, de invertir el orden de las cosas y tener muy, muy claro la forma de trabajar y que el profesor lo deje muy claro con los estudiantes es muy importante. En este sentido, en esta modalidad híbrida podríamos incorporar estilos de enseñanza, lo cual vimos en la clase anterior o lo mencioné, como la enseñanza recíproca. Entonces aquí podría ser como forma de ejemplificar, y ustedes lo pueden llevar a algo más concreto, en cuanto a un estudiante en casa puede observar alguna destreza, algún movimiento, a corregir al estudiante que lo está haciendo de manera presencial. Y tener alguna pauta de verificación, desde lo que tienen que observar, que es lo más básico, a lo más complejo. Bueno, hay un trabajo mancomunado y podrían estar intercambiando ideas o realizando la actividad de manera simultánea los estudiantes que están en la casa y los que están en el colegio, y además intercambiar, hay una interacción entre ellos y eso es súper enriquecedor para la clase. Y también podría ser al revés, observar los movimientos del estudiante que está en casa, siempre y cuando el espacio sea el adecuado, ya tocamos ese punto al principio, y así poder establecer mejoras, cambios, sugerencias. Entonces, la enseñanza recíproca es una de las cosas que proponemos para esto. Y como les decía, la actividad práctica puede ser presencial, ¿verdad? Y tenemos una pauta de evaluación que lo hace el estudiante de manera online. Esto ya lo hemos probado, lo hemos realizado de esa manera y funciona este estilo de enseñanza que nos saca un poco del clásico mando directo, en donde solamente son las indicaciones, muy reproductivo. Acá, si bien hay que reproducir ciertos movimientos, pero hay una cierta libertad y una interacción de los estudiantes que pueden ayudar, ¿verdad?, al proceso de enseñanza-aprendizaje de manera más natural. Entonces, aquí surgía otra pregunta respecto de qué estilos de enseñanza consideran más recomendables para esta modalidad y por qué. Entonces ahí podríamos hablar de la resolución de problemas, si era adecuado o no, el descubrimiento guiado, o quizás trabajar con la formulación de proyectos, asignación de tarea, que también tiene que ver con algo más reproductivo, pero quizás es un segundo paso al mando directo para posteriormente llegar a la enseñanza recíproca, trabajar en clases presenciales en pequeños grupos y también a nivel online, cuando podemos hacer aulas, por ejemplo, en la aplicación Zoom. No sé, ahí era para que lo discutiéramos, lo conversáramos y tomáramos ideas de nuestros pares, los colegas o las colegas, para poder generar más argumentos al momento de tratar de tener que llevar este tipo de clases. Adelante. Entonces aquí ya un poco para ir cerrando ideas, es que hay recomendaciones ya para la docencia en sala híbrida. Y lo primero es verificar cada cierto tiempo que los estudiantes online están activos, para resguardar que se sientan parte de la clase, al igual que los compañeros que están de manera presencial. Y eso es clave y uno lo entiende como algo básico, pero a lo mejor a uno se le puede olvidar. Y porque está muy acostumbrado a hacer clases presenciales. Entonces, siempre tener presente que en el modelo híbrido tenemos dos grupos trabajando de manera simultánea y solo los diferencia el lugar en donde están haciendo la clase, ¿verdad? Y por tanto, eso siempre tenerlo presente. Y en segundo lugar, que una buena práctica es asignar a un estudiante de la clase como responsable de plantear preguntas en el chat de discusión, utilizar las herramientas de la modalidad online. Significa chat de discusión, opiniones, para que los estudiantes se sientan partícipes a través de los movimientos, a través de las preguntas, a través de las opiniones o a través de la interacción con sus compañeros, a través del estilo de enseñanza que usted pueda, eh, pueda planificar y llevar a cabo como estrategia metodológica didáctica.
Entonces, si bien el método híbrido o la forma híbrida no es familiar para nosotros, puesto que esto se ha dado a partir de la pandemia, principalmente en la enseñanza escolar, eh, tenemos que ir adecuándonos y nos hemos ido adecuando, eh, y es súper importante tener esto, ¿verdad?, muy presente en todos los niveles de enseñanza. Aquí, en términos de séptimo, segundo medio, quizá es un poco más difícil, sobre todo por la cámara apagada. Sin embargo, eh, como tips, puede ser que esto de trabajar de manera simultánea a los compañeros y que ellos se observen, puede ayudar mucho a que esto pueda encauzarse de mejor manera y puedan participar más los estudiantes, sobre todo los que están en casa. Finalmente teníamos un taller que tenía que ver con las ventajas que ofrece la modalidad híbrida. Entonces ahí pretendíamos discutir los pros y los contras, las ventajas y las desventajas. ¿Cuál sería la mayor dificultad de este tipo de clase? Que yo vislumbro que puede ser la conexión a internet, la utilización de la cámara, la buena ubicación, el audio en la clase de educación física, los espacios, los materiales que pueden utilizar los estudiantes presenciales versus los que están en casa. Ahí se vislumbran varias dificultades y que debemos ir generando como profesores y profesoras las mitigaciones necesarias para que los estudiantes puedan, en lo posible, tener el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje o llegar a niveles de logro adecuados. Y por último, ¿qué otro estilo de enseñanza se adapta bien a esta modalidad? A excepción de los mencionados anteriormente, ahí hacerlos pensar un poco, hacerlos viajar por los diferentes estilos de enseñanza que uno suele utilizar en la clase de educación física, algunos más reproductivos, otros más innovadores, y así poder robustecer nuestro aprendizaje en cuanto a cómo plasmar una clase de educación física en diferentes ambientes. Ya vimos un poco lo presencial que requiere de ciertas, eh, tiene ciertos requerimientos, ya no es la misma clase que antes, y también la modalidad híbrida en este caso, que estoy con dos grupos paralelos y que también es una carga, no una carga, sino que una capacitación extra que tiene que hacer el profesor para llevar a cabo las diferentes formas de la mejor manera posible. Sin duda es complicadísimo, nos hemos ido adaptando sobre la marcha, pero a través de estas pequeñas sugerencias, tips, recomendaciones, sin duda se puede lograr realizar esto de la mejor forma posible. Eso, recordarles que para ir finalizando, ya les mostré el aula en donde tienen todo ordenado, las clases, tienen los enlaces correspondientes, también volver a recordar las tareas para poder obtener la certificación. Ya están ahí, hay muy pocos estudiantes que la han completado, lo invito a realizarla, no son nada complejas y son un poco de acuerdo a lo que hemos visto acá en clase. Y por último, recordar que hay un cronograma con fecha y con el enlace para que se puedan conectar cuando ustedes deseen a las clases sincrónicas. Que estén muy bien, los dejo y que tengan una buena semana. Chao, chao.